Buenos días, soy el doctor Ricardo Sebastián Danuso, soy profesor titular de Derecho Civil tercer curso de esta Casa de Altos Estudios, de la Cátedra B, y el módulo que está a mi cargo es el módulo Contratos en general y Contratos de consumo en el Código Civil y Comercial Unificado. Considero imprescindible, necesario, hacer a manera introductiva una breve reseña de los antecedentes de este nuevo Código Civil y Comercial Unificado. El mismo surge, debo señalarlo, como una respuesta a un largo anhelo de la comunidad jurídica argentina, que se plasmó en varios proyectos que quedaron truncos, que se frustraron, entre ellos uno que llegó a ser ley, aprobada por el Congreso y vetada íntegramente por el entonces presidente de la Nación, y otro proyecto elaborado por la denominada Comisión Federal de Juristas, integrado por una profesora de esta Casa de Altos Estudios, la recordada y querida doctora Artieda de Duré, hoy desaparecida. Todos estos proyectos fueron recorriendo un derrotero, como les dije, se frustraron y finalmente, les diría que casi de manera impensada, a finales del año 2011, la señora Presidente de la Nación dicta el decreto 191 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual establece la necesidad de modificar la legislación civil y comercial y avanzar hacia la unificación. Designa para estas tareas una comisión de prestigiosos juristas integradas por el ya entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ricardo Lorenzetti, también por la doctora Elena Hayton de Nolasco, otra miembro de la Corte, y por una destacada y respetada jurista del interior, me refiero a la doctora Aida Kamelmacher de Carlucci. Les encomienda la tarea de realizar este anteproyecto de código y les otorga un plazo de un año para la realización de esta tarea. La comisión cumple luego de hacer un trabajo de análisis, debate e interconsulta a nivel federal, y al cabo del año entregan al Poder Ejecutivo Nacional el anteproyecto de Código Civil y Comercial Unificado. El Poder Ejecutivo lo gira al Ministerio de Justicia, quien a través de la Secretaría Técnica correspondiente le introduce una serie de cambios, entiendo yo, significativos antes de darle trámite parlamentario. Finalmente, el año pasado se sanciona la Ley 26.994, que sanciona el Código Civil y Comercial Unificado, estableciendo su entrada en vigencia a partir del 1 de enero del 2016. Por razones de carácter político, casi en forma inmediata se sanciona la Ley 27.077, que adelanta la entrada en vigencia del nuevo código al 1 de agosto del año en curso. De manera que desde el 1 de agosto del presente año entró en vigencia el Código Civil y Comercial Unificado. En este contexto me parece importante y necesario poner de resalto la disposición del artículo 7 del Código Civil y Comercial Unificado, que regula acerca de los efectos temporales de la ley. Esta norma, que reproduce casi en su totalidad la disposición del artículo 3 del Código Civil de Vélez, con la sola diferencia o con el solo agregado en su parte final de una disposición que establece la aplicación de aquella norma independientemente de su vigencia,
que favorezca a los consumidores y usuarios, o que más favorezca a los consumidores y usuarios, es de fundamental importancia porque en su primera parte establece que las leyes entran en vigencia a los 8 días de su publicación o en la fecha en la que éstas designen y se aplican inmediatamente a las situaciones y relaciones inclusive preexistentes. Establece como regla la irretroactividad de las leyes, salvo que éstas dispongan su retroactividad, con el único límite o con el único valladar, les diría infranqueable, de que la aplicación retroactiva afecte garantías constitucionales. En su parte final, la norma establece que los contratos que estén en curso de ejecución, celebrados con anterioridad al 1 de agosto del 2015, se van a regir por la ley supletoria vigente al momento de su celebración. Con lo cual, vamos a encontrarnos con la situación de que, no obstante su derogación y la entrada en vigencia del nuevo código a partir del 1 de agosto del año en curso, la claridad de la disposición que dice que su normativa se aplica a las situaciones y relaciones inclusive preexistentes, para los contratos celebrados con anterioridad a su entrada en vigencia y que estén en curso de ejecución, se va a aplicar la ley vigente al momento de celebración de los mismos. Hablamos entonces de la aplicación ultraactiva de la ley derogada, insisto, para todos los contratos celebrados con anterioridad al 1 de agosto y que, según estimaciones personales y estimaciones que han hecho algunos autores y juristas, se van a extender al menos por una década. Con lo cual es muy importante tener en cuenta esto porque esta norma hace a la adecuada aplicación de la ley en el tiempo. Las novedades que trae este Código Civil y Comercial unificado en materia de contratos son muchas. Hay, diría yo, una reformulación de la teoría general del contrato. Se abandona una concepción unitaria de la teoría general del contrato concebida por Vélez sobre la base de regular al contrato paritario, al contrato también denominado de negociación individual, porque era celebrado entre sujetos que se encontraban en un pie de igualdad y que tenían la posibilidad de discutir punto por punto los términos de su vinculación contractual por una concepción trialística. ¿Y a qué me refiero con esto de concepción trialística? Que la teoría general del contrato en el nuevo código reconoce ya no solo un tipo de contrato, como lo hacía el Código de Vélez, sino 3 tipos de contratos. Reconoce 3 categorías de contratos sobre las cuales gira toda la regulación o toda la normativa que conforma la teoría general del contrato. Estos son el contrato paritario, que continúa, aunque es, claro está, de aplicación, podríamos decir, residual, el contrato de contenido predispuesto o de adhesión y el contrato de consumo. Vean ustedes que se incorpora al Código Civil el contrato de consumo, en realidad como una categoría, pero ello implica, como lo han denominado algunos autores, la codificación de los derechos del consumidor. ¿Y qué debemos entender por la codificación de los derechos del consumidor? Bueno, básicamente que se han introducido al Código Civil un núcleo duro de derechos y garantías mínimas que son reconocidas a los consumidores y usuarios, pero que, y esto debemos decirlo, eran reconocidas ya con anterioridad por el régimen especial de la Ley 24.240
integrado adecuadamente con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que, como es sabido, le da a los derechos del consumidor la mayor jerarquía jurídica, los convierte en derechos constitucionales, además de ser, por supuesto, como es sabido, derechos humanos de tercera generación, ¿no? Con lo cual gozan de todos los beneficios propios de esta categoría de derechos. Entonces, tenemos en el Código Civil y Comercial Unificado una concepción trialística del contrato sobre la cual se estructura toda la teoría general. Ello vuelve imprescindible la necesidad de realizar una adecuada calificación jurídica de la relación contractual, esto es determinar si estamos ante un contrato paritario, ante un contrato de contenido predispuesto o adhesión, o, por el contrario, ante un contrato de consumo. Porque distintas serán las consecuencias jurídicas que se desprendan de una o de otra calificación jurídica. Entre las novedades podemos señalar en materia de consentimiento la recepción de la teoría de la punctación o de la puntualización, que es una teoría de, como lo han señalado algunos autores, de rancia estirpe germánica, muy difundida en el mundo anglosajón, que en mi opinión ya había sido receptada por la Ley 24.240, pero que finalmente es receptada por el Código Civil y Comercial Unificado, abandonando el sistema del Código de Vélez. Según esta teoría, no es necesario que el destinatario de la oferta acepte in totum, es decir, en su totalidad, todos los términos de la oferta, sino que es necesario distinguir entre términos esenciales y términos accesorios, y si existe acuerdo sobre los términos esenciales, entonces el contrato, aunque no exista acuerdo sobre los términos accesorios, entonces el contrato se ha perfeccionado, el consentimiento se ha perfeccionado. Esto trae de la mano la figura de los acuerdos parciales, que es otra de las novedades que incorpora la teoría general. Otra de las novedades que presenta la teoría general del contrato es la eliminación de los contratos reales. Recordemos que el Código Civil de Vélez distinguía entre contratos consensuales y contratos reales. Los consensuales quedaban perfeccionado con el mero entendimiento entre las partes, en tanto que los contratos reales requerían de la datio rei, es decir, de la entrega material de la cosa. Esta categoría ha quedado eliminada y todos los contratos que en el Código de Vélez tenían una configuración real, en el nuevo Código Civil y Comercial Unificado se han vuelto consensuales. Como dije, incorpora la figura de los acuerdos parciales. Esto trae de la mano también la figura de la resolución parcial. El Código Nuevo admite las resoluciones parciales. Hay interesantes novedades en lo que hace a la reformulación de la excepción de incumplimiento contractual, que ahora se denomina suspensión de cumplimiento. Y se introducen normas expresas sobre integración, lo cual entendemos significa un notorio avance. En materia de contratos de consumo, los mismos están regulados en el título tercero, denominados justamente así, contratos de consumo, en 30 artículos. En el capítulo primero se introduce una definición de contrato de consumo, definiéndolo como aquel que es celebrado entre el consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica. Recordemos que el Código Civil y Comercial Unificado ha cambiado la denominación que empleaba el Código de Vélez para referirse a estas personas, que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadoras de servicios pública o privada que tenga por objeto la adquisición, uso o goce
de bienes y servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. En el capítulo 2 incorpora normas vinculadas a la formación del consentimiento. En este sentido hay que señalar que los términos del consentimiento tienen una regulación especial en materia de contratos de consumo. En el capítulo 3 hace referencia a las modalidades especiales, entre las cuales se incluyen las operaciones de consumo celebradas a través de medios electrónicos o las denominadas ventas domiciliarias en la terminología que emplea el régimen especial. Y en el capítulo 4 regula específicamente las cláusulas abusivas, es decir, aquellas que se consideran notoriamente desequilibrantes o que acentúan el desequilibrio que se presume existe en un contrato de consumo. En líneas generales, estas son las novedades que introduce el Código Civil y Comercial Unificado y que vamos a profundizar a lo largo de este curso. Muchas gracias.